hoy acá a Luis Espinosa Godet, que nos viene desde Ecuador, pues dices que ya te mudas, ¿no? No lo tengo claro todavía. Hoy debería haber recibido la llamada y todavía mañana pasado lo recibo. Bueno, me decía que aprovechando que estaba de este lado del charco, pues quería conocer México. Y creo que nos pasa a muchos liberales cuando vamos a otros países, lo primero que queremos es conocer a los otros liberales de los demás países. Entonces, bueno, acá tienes básicamente al 80%. Luis es hoy profesor en la Universidad San Francisco de Quito, en Ecuador. Él es economista, pero tiene un máster en Bolsa y Mercados por el Instituto de Estudios Bursátiles y un máster en Comercio Internacional por el Centro de Estudios Económicos y Comerciales. Además estás doctorándote en Economía Austríaca. Sí. Esto supongo con Huerta. Con Huerta. Bueno, a Huerta no estamos a explicar quién es. Pues muchas gracias por acompañarnos. Va a hablar hoy sobre las teorías de Deirdre McCloskey y su relación un poco con Game of Thrones, que creo que acá todos ven Game of Thrones. No sé cuál. He de anunciar que no he visto la última temporada porque he estado de viaje todo este tiempo, así que no sé nada de lo que ha ocurrido últimamente. No sé si voy a dejarlo. Así que no spoilers, no spoilers. No spoilers, eso es. Nos quedamos en la sexta temporada, hasta ahí hemos llegado, no va a haber más. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias y permítanme explicar un poquito por qué estoy aquí. Yo soy español, llevo 5 años viviendo en Ecuador y tengo la tremenda fortuna de haber conocido y tener una relación muy estrecha con Dorita Dampuero, a quien creo que tendrán ustedes la oportunidad de conocer dentro de poco, y yo me siento un poco, tenía la ilusión, Dorita siempre habla de sus 2 amigas, de Berta está aquí, siempre habla, creo que son 3 damas que han hecho muchísimo por América Latina y por la libertad en América Latina, y yo no me quería ir de México, venía a México de vacaciones, que mi semana de vacaciones, pero no me quería ir de México sin conocer a Berta, y le pedí a Dorita, y luego he oído hablar mucho del movimiento libertario en México. Ya se sabe que hay una especie de cajas de resonancia entre los mundos liberales, ¿no? Entonces tenía mucha ilusión por conocerles a ustedes. Yo vengo aquí, soy discípulo de Huerta de Soto, pero yo me considero a mí mismo, cuando pongo el currículum, me considero economista, aunque nunca terminé la carrera de economía, quizá por eso soy economista, me considero, o sea, nunca me enseñaron, yo hice Derecho y luego aprendí Economía en máster de la Escuela Austríaca, así que me salté esos pasos. Me considero economista, me considero escotadista, no sé si conocen la figura de mi maestro Antonio Escotado, tengo la fortuna de ser su discípulo y tener una muy buena relación con él, y McCloskeyista. Yo creo que Deirdre McCloskey ha hecho un cambio bastante importante en cómo debemos entender el liberalismo, y creo que Deirdre McCloskey nos está señalando un camino de otra manera de entender el liberalismo, más allá de la economía y más allá de la política. Y un poco haciendo lo que hace Deirdre McCloskey, pues lo que intento es plantearme eso de qué es, cómo aplicar las teorías de Deirdre McCloskey a nuestra realidad, ¿no? La teoría de Deirdre McCloskey es bastante sencilla, voy a empezar, bueno, bastante sencilla, son 3 tomos de 500 páginas cada uno, va 5, pero es bastante sencillo reducirlo en 4 frases, porque luego al final casi todos son ejemplos, ¿no? La teoría de McCloskey es algo así como, ok, ¿qué provoca el crecimiento económico? Hemos estado hablando mucho de la CEPAL, hemos estado hablando mucho de la UNAM, sabemos, es decir, los que sabemos algo de economía sabemos que, pues hay otros muchos que todavía no se han enterado, sabemos que no es la sustitución de importaciones, sabemos que no es el petróleo, sabemos que no son muchas de las cosas que durante 40 años nos decían que creían que eran, los de la CEPAL todavía nos lo dicen, los de la UNAM todavía nos lo dicen, pero vamos, cualquiera que vea la realidad con un poquito de amplitud sabe que no es eso. Los economistas hace 2 décadas, quizá yo pondría, aunque desde Hayek ya se decía, pero quizá yo pongo en North, pongo ahí un poco, los economistas desde hace 2 décadas nos empezamos a dar cuenta que quizás era algo llamado instituciones. Y se ha producido toda una teoría de las instituciones, un institucionalismo muy, muy interesante. A mí lo que es divertido es que cuando yo hablo con mis colegas economistas, a casi todos lo que les interesa son las instituciones, pero lo que explicamos en clase son la curva de oferta y la demanda. No tengo nada en contra de la curva de la oferta y la demanda, salvo que explican bastante poco del mundo en el que vivo. Y yo me hice profesor para explicar el mundo en el que vivo. La segunda derivada de la curva de demanda no va muy lejos. Uno termina la carrera de economía estudiando Pensum y aún en el 2017, en el Pensum, en la carrera de economía, no se habla de instituciones. Lo cual es sorprendente, porque ya les digo que yo creo que McCloskey da un paso más allá y todavía más interesante. Por eso yo no vengo a hablar de instituciones, que es un tema que todavía, por suerte, entre los liberales sí que lo tenemos bastante claro y hablamos mucho, pero McCloskey lo que nos viene a hablar es de valores. McCloskey dice, el crecimiento económico se produjo por una razón y solo por una, porque hubo un cambio en los valores que admiraba la sociedad. McCloskey se puede resumir en una frase, una sociedad obtiene aquello que valora, lo cual es una evidencia en sí misma, es decir, ¿qué dice McCloskey? Hasta en torno al siglo XIV,
la única manera de prosperar en una sociedad era una de estas tres maneras. O ser político, emperador, rey, algo parecido, o meterse a la iglesia, ser sacerdote, obispo, algo parecido, o ser guerrero y quitar las riquezas de otro. Si nos damos cuenta, incluso en la Ciudad de México a día de hoy, uno va andando por las calles y todo lo que se encuentra son una de estas tres cosas. O sacerdotes, políticos y guerreros. Uno ve los monumentos, siempre son a guerreros. Los guerreros, por definición, destruyen riqueza. Podríamos entrar en si debería haber o no debería haber un ejército, es un tema aparte. Lo único que es cierto es, el ejército se caracteriza por destruir riqueza. Tú vas y robas la riqueza de otro y te la llevas. Los políticos, todos sabemos, y evidentemente desde que uno sabe de Public Choice, Buchanan y demás, que los políticos lo que se dedican es a redistribuir riqueza. En ningún caso la crean, en la mayor parte la roban para ellos mismos y como mucho, en el mejor de los mundos posibles, si les admiras mucho, la redistribuyen. Absolutamente no la crean, por definición. En una sociedad, cuando tienes el que manda, ese no crea riqueza, ese la redistribuye. Y los sacerdotes, que McCloskey, tanto McCloskey como yo, McCloskey es una persona profundamente religiosa, les tienen menos consideración, los sacerdotes cuando menos ni consumen ni destruyen, ¿no? Ni crean ni destruyen. Bueno, pues se podía poner los ejemplos de los monasterios y demás, pero no se caracterizan por centrarse en crear riqueza, ni se caracterizan por... Y de repente, en torno al siglo XV, surgió algo distinto, y es la burguesía. McCloskey se llama su libro Las virtudes burguesas, y somos orgullosamente burgués. Y frente a los marxistas, que todavía, claro, yo es que soy español y me he acostumbrado toda la vida a vivir el discurso de la izquierda, pero claro, de 20 años después, porque soy español, lo que luego se fue a vivir a Ecuador, a América Latina. Pero es que en Ecuador todavía hay gente que llama burgués con cierto desprecio, como si fuese, dice, pero si soy lo que decían los marxistas en los 70, el pequeño burgués. Dice, todavía 40 años después ahora te dice pequeño burgués. Y dices, sí, orgullosamente burgués. Quizá otro autor que me encanta mucho es Maray Sándor, Sándor Márai, el húngaro, su autobiografía la llamó Confesiones de un burgués. Con orgullo somos burgueses, porque burgués es esa clase social que de repente empieza a crear riqueza. De repente el burgués se caracteriza esencialmente por una cosa y solo por una, porque crea riqueza. El burgués es aquella persona que comercia. El burgués es aquel que tiene una profesión. ¿Por qué se caracteriza el burgués? Porque tiene una profesión burguesa. ¿Qué son las profesiones burguesas? Abogado, médico, profesor. Ahora, casi todos nosotros, claro, el drama del marxismo es que estaban profundamente equivocados. Los proletarios no querían hacer la revolución. Los proletarios querían ser burgueses. Y el triunfo del capitalismo es lo que hemos logrado. Todos son burgueses. Es que uno ve ahora mismo los 23 millones de la Ciudad de México y la inmensa mayor parte de ellos son orgullosamente burgueses. Tienen una profesión en la que crean riqueza e intercambian. ¿Qué caracteriza al burgués? Ser un buen ciudadano. El buen burgués participa en la sociedad, ahí tocando un poco a Tocqueville y todo lo que es la sociedad norteamericana y esa idea, un buen ciudadano, un concepto de familia más o menos extenso, más o menos moderno, pero ya no es concepto de clan. La importancia para el burgués, cuando el burgués dice los míos, lo que nosotros decimos en nuestra sociedad, nosotros hablamos de los López, los Martínez, son los míos. Ya no hablamos de los míos, los de mi etnia, los de mi grupo. El burgués, su nosotros, es un nosotros elegido, que es su familia, no en sentido clan, que todavía en ciertas partes de América Latina la gente lo entiende así, y además, y sobre todo, el burgués es un buen profesional. Es curioso porque a partir del siglo XV es donde se produce esa transformación. Cuando a alguien le preguntabas antes, ¿tú qué eres?, la respuesta que daba es, yo soy marqués, o yo soy obispo. Cuando tú le preguntas a alguien, ¿tú qué eres?, te dice, yo soy economista, yo soy administrador, o yo soy taxista. Todas ellas profesiones orgullosamente burguesas. Lo que define nuestra sociedad es la burguesía. Y un poco lo que nos viene a decir McCloskey es, en el momento en que se empezó a apreciar la burguesía, el momento en que la manera de ascender socialmente ya no es matar a nadie, robar a nadie o ser jefe o ser político de nadie, sino la manera de ascender en la sociedad pasa a ser intercambiar con alguien, comerciar, entonces en ese momento las sociedades prosperaron. Y aquí es donde se establece la división, y división que también veo muy claro de mi maestro Escotado, y es la división entre sociedades mercantiles y sociedades políticos, religiosas, militares. Lo mercantil frente a lo demás. Lo mercantil es lo que se intercambia. Y tenemos que tener claro que en el mercado solo se gana dinero intercambiando. Y la pregunta que yo me hago, si McCloskey tiene razón, y yo creo que la tiene, y son los valores los que configuran el desarrollo económico, porque son los valores los que configuran las instituciones, y las instituciones los que configuran el desarrollo, el siguiente reto es dar un paso más allá de lo que hace ella, que es analizar los valores en torno al siglo XV, cuando se produjo el gran intercambio, y empezar a analizar los valores que tienen nuestras sociedades a día de hoy. Y cuando lo veo,
y veo la televisión como un reflejo de lo que es nuestra sociedad. La televisión es un espejo y es una realidad. O sea, yo me miro a la televisión y la televisión me refleja a mí. Es un camino de doble dirección. Lo que me extraña es que lo que nuestras sociedades admiran es lo contrario de lo que somos. Si uno ve los grandes relatos de nuestro tiempo son Juego de Tronos, La Guerra de las Galaxias, El Señor de los Anillos. Podemos entrar en discusiones, pero creo que son los tres grandes relatos que configuran una persona cosmopolita del siglo XXI. Se caracteriza porque el relato que le han contado en sus casas ha sido estos tres. Ya no, bueno, y los Simpson, por supuesto. Pero no somos la sociedad que se cuenta el relato de la cultura azteca, que es allá, pues, te lo estudias en el colegio y no te lo cuentas. El relato que configura nuestra sociedad son estos tres. Y los tres son exactamente lo contrario de lo que nos lleva a la prosperidad. Los tres se reproducen en esa especie de edad media idealizada, por cierto, la misma edad media idealizada que el loco de Don Quijote de la Mancha creía vivir cuando iba por los caminos de Castilla, porque el romanticismo, o sea, una edad media idealizada, lleva desde el siglo XVI, cuando ya lo ponía Cervantes para criticar. El siglo XIX tiene este boom, y lo sorprendente es que si nosotros a día de hoy nos cuestionamos si queremos vivir en esa edad media idealizada, todos decimos que no, pero el relato que nos contamos es el de esa edad media idealizada. Siempre es lo mismo, la sociedad de dragones, la sociedad mágica, la sociedad de guerreros, sacerdotes y emperadores. Ese es, y la sociedad en la que se divide el bien y el mal. ¿Por qué nos fascina ese mundo que no solo es distinto al que vivimos, que mi tesis es contrario al que vivimos y opuesto al que vivimos? Si vivimos en ese mundo, si viviésemos en ese mundo, seríamos pobres y no tendríamos HBO o televisión para ver Juego de Tronos. Tenemos que elegir, o nos gusta el relato o nos gusta la realidad. ¿Por qué tiendo yo a creer, y esa solo es una hipótesis, yo ahí me agarro también del maestro Escotado, porque esos mundos son muy simples. Quien manda y quien no manda es muy jerárquico, es muy simple. Todo Juego de Tronos trata de una cosa, de quién consigue el trono de hierro. Ya está. Hay una manera de conseguir eso en la sociedad. Todo el Señor de los Anillos, bueno, tiene cierta complejidad, pero trata de echar el anillo. Ya está, hay buenos y hay malos. En ese mundo hay buenos y hay malos. Y lo de que haya buenos y hay malos nos gusta mucho porque es un mundo simple. En el mundo mercantil es más complicado. ¿Es Coca-Cola buena, entonces Pepsi es mala? Pues no, ¿es Burger King bueno, entonces McDonald's es malo? No, es más complicado. Hay muchos buenos, hay mejores, hay peores, hay grises, hay prosperidad. Si uno gana a otro, el otro lo pierde. No es un juego de suma cero. Y ese mundo más complejo quizá nos cuesta. Y quizá cuando lleguemos a casa a ver la televisión, lo que queremos ver es lo simple. Eso es solo una hipótesis que me encantaría, porque sí que creo que requiere explicación por qué todos nuestros relatos son lo contrario de lo que vivimos. Eso sí que me parece tesis, hipótesis es lo siguiente, ¿por qué? Que no lo tengo claro. Y cuando yo me pongo a analizar Juego de Tronos, yo lo veo, uno es economista o uno es economista y liberal 24 horas al día, 7 días a la semana, se pone a ver la tele y está pensando en lo que está viendo, ¿no? Cuando uno ve Juego de Tronos se da cuenta de que en toda la serie creo que no hay ni un solo trabajador, ni un solo burgués. No nos han presentado a nadie que viva de su trabajo en toda la serie. Podemos entrar en discusiones apasionantes sobre si queremos que gane los Targaryen o queremos que ganen los Snow, pero no hay nadie que trabaje. En toda la serie no hay nadie que se levante una mañana y le veas y dice, no, yo me levanté. Los únicos que parecen trabajar son los que matan. ¿No? Entonces, vale, le matan, entonces van y le matan, le ves un momento, era el que te servía en la posada, ¡bum! A la escena siguiente ya estamos, bueno, en Juego de Tronos pasa mucho, pero están matando constantemente. Eso es lo interesante, pero es que en El Señor de los Anillos no hay nadie que trabaje, en Star Wars no hay nadie que trabaje. Claro, si el relato que nos contamos a nosotros mismos, lo que nuestros hijos quieren ver en la tele, es un relato en que nadie trabaja, les estamos dando la idea de que el trabajo es positivo. Porque lo que caracteriza el crecimiento económico, solo hay un camino para crecer económicamente. Uno y solo uno. Generar riqueza y acumular riqueza. No hay más. No, podemos escribir todos los libros de desarrollo económico que nos dé la gana. Al final, la conclusión es genera riqueza y acumula riqueza. Lo de acumular riqueza lo digo por la dolarización y la idea de que si el dinero se devalúa, pues no se puede acumular, ¿no? Generar riqueza y acumular riqueza. El relato que le contamos a nuestros hijos es un relato en el que se genera riqueza y se acumula riqueza, en el que se valora al que acumula riqueza. Cuando nuestros hijos encienden la tele, estamos admirando al que genera riqueza. Vamos a preguntarnos, yo llevo 2 días en Ecuador en México y por desgracia estoy enfermo, así que he visto mucho Televisa y Teleazteca. Al final, la pregunta que me hago es, ¿cuántos de los que aparecen ahí son gente que trabaja? Porque si un joven de nuestra sociedad quiere ser famoso, solo le estamos dando otra vez los mismos 3 caminos. O es futbolista,
que un poco es el sacerdote de otro tiempo, cuanto menos no mata a nadie, pero bueno, o le damos el camino de matar a alguien. ¿Cuántas veces? ¿Quién sale? ¿El asesino, el malo? ¿Cuántas series del Chapo Guzmán y de Escobar están produciendo las televisiones de América Latina? ¿Qué es el modelo que estamos transmitiendo? Pues estamos transmitiendo el que mata a alguien, o el tercer camino es ser político. ¿Cuánto tiempo dedicamos en las televisiones a hablar de políticos? A hablar de quién ha conseguido el trono de hierro, que es la presidencia. ¿Este lo ha conseguido o este no lo ha conseguido? Otra pregunta que lanzo como hipótesis, que también me parece apasionante, es: si cambiásemos el relato de las televisiones, ¿se cambiaría la sociedad? ¿O eso sería una especie de PNL, programación neurolingüística, una especie de cambiar la institucionalidad desde arriba sin que sea bottom-up, sería top-down, y entonces no funcionaría? Pero esa es una pregunta apasionante que nosotros en la Universidad de Ecuador lo estamos haciendo. Nos gustaría empezar a producir series en las que ya no telenovelas, en las que el millonario ya no sea el maligno maloso que se acuesta con la persona de la limpieza, entonces tiene un hijo y toda la aspiración es llegar a ser rico a través de que tu hijo sea el del millonario, que además siempre es maligno, y empezar a ver series en las que haya gente de clase media, el orgullo de la clase media, el orgullo de lo que somos todos, porque todos los que trabajamos somos clase media. La señora que va a limpiar la oficina y el ejecutivo de la oficina, todos son clase media, porque todos se caracterizan por ganar el dinero con el fruto de su trabajo. Eso es lo que nos hace burgueses, que es lo que nos hace clase media. La clase media es la manera moderna de definir burguesía, ¿no? ¿Cuántas de esas series hay gente que trabaja y consigue las cosas con su esfuerzo? Porque si es curioso, la manera que tienen las telenovelas de América Latina de hacerse rico, también eso, que te toque la lotería o que te cases con un rico. Oye, lo de me voy a poner a trabajar a ver si prospero, que curiosamente es la realidad de todos los que están viendo la televisión, porque si piensan en sus abuelos pensarán que efectivamente se hicieron o prosperaron gracias a su trabajo, no a que se casaron con un rico. Es curioso que eso no lo estamos reflejando. Y esa es la cuestión. Volviendo a Juego de Tronos. Lo que nos gusta, al final, es una serie. Por cierto, Juego de Tronos, si tiene especial interés, es porque los de Podemos, la izquierda extrema, semi-extrema, post-marxista, neomarxista, lo que sean, que no lo saben muy bien ni ellos, cuando no se matan entre ellos, bueno, se apuñalan. Ellos hicieron un libro coordinado por Pablo Iglesias sobre Juego de Tronos. Porque a ellos les apasiona Juego de Tronos. Porque su mundo, el mundo de los marxistas, en el que todos son relaciones de poder, o, con todos mis respetos, de los profesores universitarios post-Foucaultianos, que también están obsesionados con que todos son relaciones de poder, su mundo, ese mundo es el que está reflejado en Juego de Tronos. No hay comercio, no hay intercambio, no hay cooperación, solo hay relaciones de poder. Para los de Podemos, para los de la izquierda, para los marxistas, para el relato que nos quieren trasladar, para los políticos, todo lo que es Juego de Tronos es el mundo en que ellos creen que viven, aunque luego se levanten todas las mañanas para ir a trabajar y monten en un taxi que es un señor burgués, clase media, que les ayuda. Ellos están obsesionados con Juego de Tronos y les apasiona. ¿Se podría dar clases de ciencia política explicando Juego de Tronos? Por supuesto que sí. La pregunta no es esa, y eso no es lo que he venido a hacer. He venido a preguntar, ¿Juego de Tronos refleja nuestra sociedad? ¿O la ciencia política, la política y las relaciones de poder son solo una parte minoritaria de nuestras sociedades y además la que destruye riqueza, no la que crea riqueza? Y lo que debemos empezar a pensar es toda la parte que genera riqueza. Y si nos adelantamos, en Juego de Tronos aparecen 3 ciudades comerciales, las 3 que tenían, una de ellas tenía esclavos, las otras 2 no, realmente las más prósperas. Cuando entra la Khaleesi son las más prósperas, se abren las puertas y son lo más próspero. ¿Y quién las destruye? La Khaleesi. ¿Y quién es la Khaleesi? El populismo personificado. Liberar a los esclavos me parece muy bien, pero es el populismo. ¿A quién admiran los de Podemos? A la Khaleesi. La Khaleesi es puro populismo. Ella quiere conseguir el poder, es guapa y lista y tiene encanto, libera a los esclavos, ¿para qué? Para generar su propio ejército de esclavos que la obedezcan a ella. Y los esclavos siguen siendo exactamente igual de uniformados cuando eran esclavos que cuando estaban con ella. La Khaleesi es, ¿y qué es precisamente? Es significativo. Las únicas 3 ciudades comerciales que realmente tenían valor son las 3 ciudades que destruye la Khaleesi, que es la peor de todas. Todos son malos, porque en Juego de Tronos no hay nadie bueno. No hay nadie realmente que dice, los Stark, bueno, que me manden los Stark, yo quiero rendirle homenaje a los Stark. Eso es lo que quieres hacer con tu vida. Tú quieres rendir homenaje a alguien. Tú quieres, fijaros que homenaje, por cierto, eso también, homenaje viene de homo, porque es lo que te hacía hombre. Cuando rendías homenaje, homenaje es lo que te convertía en hombre. Si no, no eras hombre, eras otra cosa. ¿Tú de verdad quieres rendir homenaje a alguien? ¿Es el mundo en el que vivimos? ¿Quieres, o sea, la conversación, volviendo a McCloskey, la conversación que vamos a tener en nuestras sociedades, ¿cuál es? ¿Quién tiene el poder? ¿Quién consigue el Juego de Trono? Que esa es toda la conversación que tenemos en cuanto tenemos en noticias. Los del PAN se asocian con el PRI porque van a conseguir, porque entre ellos van a hacer una alianza para conseguir el Trono de Hierro. Claro, pero es que del Trono de Hierro hay muchas cosas que no te han contado. Normalmente te matan.
cuando te consigues el trono de hierro. ¿Qué es lo que le dices siempre a los emperadores romanos? A mí me apasiona la historia romana y dices, bravo, te has pasado 30 años de tu vida para conseguir ser emperador romano. Espera, que la guardia pretoriana está esperando para matarte en 3, 2, 1, siguiente emperador. Siguiente emperador. Eso es llegar a ser, ¿qué? Presidente del país, ¿por qué? ¿Por 4 años, 8 años? Eso es lo más importante que puedes hacer. ¿Luego qué? Luego convertirte en un triste expresidente. Eso es todo. Eso no es que no hay nada positivo, no hay nada valorable en eso. Y la otra parte, ¿hay valorable algo en ser empresario? ¿Hay valorable algo? Tú eres empresario toda la vida. Te arruinas y lo puedes seguir siendo y puedes crear otra empresa. Esa es una carrera vital valorable. Es que los políticos, su peor desgracia es que su triunfo es su desgracia. Cuando llegan a ser presidente, lo único que saben es que le quedan 3 años para pasar a ser expresidente. Y pocas cosas tan tristes como ser expresidente, especialmente en países donde luego te pueden juzgar por corrupción, que también tenemos un pequeño problemilla. La pregunta es, ¿qué valores les damos? Y yo estoy pensando en los chicos, vengo ahora mismo de Guatemala, una ciudad, un país que tiene graves problemas de violencia, bueno, prácticamente en todos estos lugares, ¿qué valores les damos? Nosotros les estamos poniendo en la televisión a Pablo Escobar, el Chapo Guzmán, y les queremos hacer creer que a través de la violencia se puede llegar a alcanzar lo más valorable. Porque en el fondo, el trono de hierro de una mara es llegar a ser el jefe de la mara. Y esos sí funcionan con esquemas de destrucción de riqueza y esquemas de juegos de poder. Pero ¿cuántas veces a esta gente le ponemos como ejemplo que pueden llegar a ser trabajadores de un call center ganando $350 al mes, pero la diferencia que va entre ganar $350 al mes honradamente y sabes que si entras a trabajar en un call center no te van a matar probablemente, porque si vas a ser jefe de la mara, ¿qué ocurre? Eres emperador romano. Espera, 3, 2, 1, siguiente jefe de la mara. ¿Has entrado en esa dinámica en la que no hay largo plazo, no hay prosperidad, no hay inversión en la que hay prosperidad? ¿Qué ocurrirá con el siguiente que sea el que ocupe el trono de hierro? No spoilers de la 7ª temporada. Que probablemente vengan los del Ejército del Norte y le quiten. 3, 2, 1, ya te está quitando. No hay largo plazo en ninguno de estos relatos, porque no había largo plazo en la Edad Media. No hay largo plazo. El largo plazo, el voy a trabajar hoy para obtener el fruto, no se lo estamos transmitiendo. ¿Realmente qué es valorable en nuestra sociedad? ¿Escobar o el trabajador de un call center? Y lo que es peor todavía, yo que vengo de Europa, ese desprecio con el que cierta izquierda habla de las multinacionales que vienen a América Latina. Oiga, usted se ha molestado en preguntar al empleado de McDonald's, al empleado de Zara, que está ganando $350 al mes y a usted le parece fatal, pero usted le ha preguntado a él mirándole a los ojos si está contento con ese trabajo. El empleado de McDonald's, que trabaja $350, en una ciudad como México probablemente tenga que estar hora y media en una buseta o en un metro para llegar a su casa. Y ese es el camino de la prosperidad. Y lo sabe él mejor que todos los profesores de economía y mejor que todos los que hacen relatos sobre si las multinacionales deberían venir a estos países o no deberían venir a estos países, o nos dicen lo de primero, lo nuestro y todo eso. Esa idea, y eso es lo que yo quería, y es quizá también casi para concluir, porque yo quería venir aquí a hablarles a ustedes de valores. Me parece que los liberales tenemos que tener, me parece que los liberales tenemos la razón de nuestro lado. Me parece que los liberales tenemos los argumentos de nuestro lado. Me parece que los liberales tenemos la historia de nuestro lado. Es decir, podremos hacer todos esos relatos dramáticos de no, el Estado cada vez es más grande. Las relaciones comerciales y el crecimiento económico es apabullante. Y uno no puede decir lo contrario viviendo en una ciudad como México, donde ve crecer torres a cada 5 metros, donde ve crecer McDonald's, Starbucks, donde ve crecer empresarial. La historia está de nuestro lado, tenemos la razón, lo estamos haciendo bien. Pero no estamos consiguiendo transmitir, porque tenemos un problema. Ya sabíamos que era de instituciones y nos hemos centrado que era de instituciones y probablemente yo vengo a decir, como dice McCloskey, detrás de ella, que nuestro problema es de valores. El problema es de valores y el relato que tenemos que contar a los ciudadanos es un relato de valores. Tenemos que empezar a admirar a quien crea riqueza. Y todo el relato que nos contamos como sociedad, por desgracia, es lo contrario. Es quien destruye riqueza. Y como ejemplo, pongo Juego de Tronos, que es lo mismo que El Señor de los Anillos. Podemos entrar en detalles, pero viene a ver siendo lo mismo. Así que creo que esto da para abrir una conversación bastante interesante.